cordial bienvenida a todos y a todas. Hoy vamos a estar hablando acerca de la ley 9967. Esto lo vamos a separar. Vamos a ver. Tengo demasiado tiempo de no hacer live simultáneos, entonces me van a tener que... Creo que ya estamos listos. Ley 9967. Bienvenidos y bienvenidas. Hostigamiento sexual. Muy bien. Y vamos a empezar. Súper bien. Okidoki. Ya estamos live desde Facebook y de TikTok. Así que voy a esperar a que se vayan uniendo y si no se van uniendo, no importa, lo pueden ver después. Ok. Me van a tener un poquito de paciencia porque tengo demasiado tiempo de no hacer lives simultáneos. Estoy muy contenta porque a mí me encanta cuando la capacidad que tenemos ahora de conectarnos. Entonces, muchas gracias por unirse. Mi nombre es Florencia Mena. Yo soy estudiante de licenciatura en Derecho. Estoy terminando mi último cuatrimestre. Estoy muy contenta y soy una apasionada del baloncesto, específicamente del deporte del baloncesto. Siempre me ha gustado y tengo la dicha de tener un hijo y un esposo que son atletas en el baloncesto. Mi hijo en la parte de la categoría U12, ya terminando su año de mini baloncesto, empezó a los 6 años, y mi esposo, que desde los 13 años juega, y luego de una breve pausa, bueno, pues ahora se volvió a incorporar desde hace varios tiempos, y fue básicamente la persona que inspiró a nuestro hijo a ingresar. La ley 9967, que es la ley contra el acoso y el hostigamiento sexual en el deporte, es una ley de mucha importancia para mí. Primero porque el tema ha sido un tema que me ha afectado a mí todo el tiempo y que a las mujeres en general nos afectan. Pero además, esta ley es una ley que, voy a poner aquí, dame disculpa. Mi esposo ahorita viene, mi hijo también, entonces cualquier cosa, ustedes saben que todo se puede escuchar. Entonces, les estaba comentando que la ley 9967 y yo tenemos un camino interesante. Primero porque mujer costarricense o latinoamericana que no se ha visto afectada por el acoso y el hostigamiento, entonces definitivamente no ha vivido en Costa Rica o no ha vivido en Latinoamérica, por un lado. Y por otro lado, porque es un tema que me compete como madre, como mujer, como costarricense y como cualquier persona que está alrededor de chicos, de chicas, que está alrededor de cualquier ser humano. El hostigamiento y el acoso una, es una serie de actitudes que ya se han institucionalizado. En estos días he estado hablando acerca de una terminología que es eh, la diferencia entre tener una situación de amenaza. Antes, la amenaza de ser acosado, hostigado, ahí estaba amenazante, pero se volvió una problemática desde que se institucionalizó. ¿Qué quiere decir que se institucionalizó? Que está en la familia, que está en el hogar, que está en el ambiente.
que está en las instituciones donde uno trabaja, públicas, privadas, en las instituciones educativas, deportivas, etc. Ya es una problemática. Entonces, lo que quiero y lo que hice es que preparé este live utilizando una técnica que se llama la técnica de los 6 sombreros de un psicólogo llamado Edward de Bono, que escribió este libro. Y a mí me encanta porque a mí me ha dado una perspectiva, un contexto muchísimo más fáctico, en un montón en una amplitud, ¿verdad? Diferente. Así que vamos a estar aquí media hora, 45 minutos. Les agradezco que me pongan sus comentarios, sus preguntas. Yo voy a seguir hablando, vea que se unieron personas o no. Por favor, siéntanse cómodos y cómodas de preguntar lo que quieran. Si no lo contesto ahorita, lo contesto en lives, en stories, ya sea en TikTok o Instagram o Facebook. Así que vamos a ver. Es un poco incómodo conversar acerca de este tema porque cuando nosotros hemos sido personas que lo hemos vivido todo el tiempo, de alguna manera nos hemos acostumbrado. ¿Por qué hablo en primera persona? Porque las mujeres alrededor del mundo hemos sido más acosadas que los hombres. Esto no es un discurso feminista, es un hecho. Por eso es que existen estas leyes. Eso es algo incómodo de saber. Ahora, cuando nosotros tenemos a nuestros hijos o somos parte de academias, cuando somos parte de instituciones gubernamentales o de laborales o estudiantiles, el tema se vuelve un poco más incómodo de tratar. Por eso es que tener una ley que en teoría, digamos a nivel, lo que se llama el derecho, a nivel de derecho objetivo, o sea que existe toda una normativa que nos permite poner en un dedo de cómo es que se ve en el sistema legal esta problemática, no protege a nadie por sí sola. Eso es algo que necesito que se les quede aquí. La ley puede existir, pero la ley no protege a nadie por sí sola. La ley no va a salir a tu defensa, ningún abogado o abogada va a decir, hey, te vi que te acosaron, déjame protegerte. No, esto no es así. Ninguna ley por sí sola nos va a proteger a nosotros. Es por eso que es muy común y existen los riesgos de que nosotros, los padres, los pertenecientes a un club, entrenadores y obviamente los menores de edad, no comprendemos la ley, los clubes no tienen protocolos reales o se les hace complicado entender cómo armar un protocolo que vaya verdaderamente a proteger a la mayor cantidad de gente y a la misma institución. Algunos entrenadores minimizan conductas porque este tipo de situaciones son muy subjetivas en muchos casos. Los menores de edad no saben identificar los límites y nosotros los padres o los apoderados o encargados de los menores dudamos de actuar. Primero, por miedo. Segundo, porque no nos creen, ¿verdad? Tercero, porque nos señalan y es una revictimización. Entonces, ¿qué es lo más peligroso de todo esto? La normalización. La la normalización de este tipo de conductas. Vamos a hablar de conductas, no de personas. Porque en el pasado estas conductas se veían en el tío sátiro, en la tía abrazona, en el abuelo toqueteón. Pero esas personas también iban a trabajar. Esas personas también tenían puestos de trabajo donde tenían personas a su cargo y esto podía hacer que también lo replicaran. Y por eso es que empezaron a salir estas leyes. Igual salían a la calle, se le pegaban a la gente en los buses y eso todavía sigue sucediendo. Entonces, es ahí donde la gente lo minimiza y dice, eso es normal. Así son los hombres. Así son las viejas esas. ¿Verdad? Ah, no, vea, a ese ni se preocupe porque él es así siempre. O el que lo está perpetuando diciendo, es una broma, ¿por qué lo toma tan en serio? Entonces, realmente es ahí donde empieza el problema, porque ya está institucionalizado.
Porque este tipo de actitud acosadora no empieza en grande. O sea, como le digo yo a nuestro hijo, Alberto, no es que te va a salir un señor, una señora o un profesor y te va a hacer, ¿verdad? Y te va a tocar, o te va a acosar, o te va a decir, hey, mándame una foto. Eso no es así. El acoso empieza pequeño y nadie entiende la escala en la cual se comienza. Entonces, ¿qué pasa? Esta ley, lo más importante que tiene es que está usada, o sea, cuando la usamos bien, es una ley muy poderosa, porque nos da lenguaje que podemos entender, nos da respaldo de cómo actuar, da estructura y nos avisa por dónde irnos, ¿verdad? Ya las leyes que hablan acerca de este tipo de actitudes, especialmente hablando de la ley 9967, que no es perfecta, pero es más perfecta que no existente, es una ley que ya no solamente te permite decir, eso sí que está raro, sino que te dice, esto encaja o no encaja dentro de una conducta que se considera de esta manera. Ya no es, yo no sé si estoy exagerando. Ahora es, esto tiene esta estructura, entonces creo que estoy siendo definitivamente expuesta a actitudes que no están bien ni para mi edad, ni para el contexto, ni para la relación. Y eso cambia todo, nos cambia todo a los apoderados, nosotros los padres y madres, a los encargados, a los profesores, a los atletas, a los entrenadores, a los organizadores de los clubes, a los administrativos. Porque cuando todos tenemos claridad de cómo deben funcionar las cosas y cómo debe llevarse a cabo las cosas, la duda queda un poco más diluida. Obviamente, siempre hay dudas y siempre hay espacios de diferentes maneras en que todo puede mejorar y que debe cambiar, pero ya hay un poco más de protección. Cuando existe una ley, cuando existe un marco que te dice por dónde moverse, definitivamente la protección es mejor. Así que, ¿qué hacemos con todo esto? En primer lugar, hay que hacer una distinción entre lo que es y no es el acoso y el hostigamiento. ¿Ok? Son como decir hermanos gemelos, pero no idénticos. El acoso no es lo mismo que el hostigamiento. Son conductas parecidas. Las personas que lo perpetúan son la diferencia. En el hostigamiento hay un factor de jerarquía. Generalmente, el hostigador o la persona que está perpetuando la conducta hostigadora es jerárquicamente más alta que la víctima. Y lo vamos a llamar así, víctima. La persona pasiva que lo está recibiendo es jerárquicamente menor. O sea, administrador, entrenador, entrenador, asistente, entrenador, jugador. ¿Ok? Asistente, jugador. Jugador de primera división, jugador de categoría mini o juvenil. ¿Verdad? Hay una jerarquía. Obviamente, si hablamos de estatus administrativo y uno de jugador, es todavía más. Y ahí es donde entran todas estas, ahí viene mi esposo por si hace ruido, todas estas diferentes características de relaciones impropias, que eso es otra conversación, pero lo que quiero que sepan es que en el hostigamiento existe el factor jerárquico, ¿ok? Incluso el factor de un compañero que es mayor que yo o que tiene más experiencia. En el acoso, no. El acoso es un poco más de pares, ¿ok? Es un poco más, y no importa si lo están realizando varias veces o una vez, aquí el asunto es cuál es el beneficio que están ofreciendo el hostigador para poder tomar un beneficio de la persona con menor jerarquía. Entonces, ¿por qué es importante y qué hacemos con todo esto? Es importante que sepamos, y obviamente hoy va a ser un
un live muy general, media hora, 45 minutos. Si tienen alguna pregunta, la pueden poner para irlas contestando. Sin embargo, mientras no haya preguntas, entonces vamos a continuar. ¿Por qué es importante que tengamos esto claro? Porque somos nosotros los papás, no el psicólogo, no el entrenador, no el administrativo, el que debe tener conversaciones constantes con los menores. ¿Ok? Y esto lo vamos a dividir en 3 acciones concretas. Lo primero es, vamos a hablar con nuestros hijos, con los menores de edad que tenemos a nuestro cargo. ¿Por qué me refiero a apoderado, a menores de edad y no a hijo, hija, papá, mamá? Porque ahora en la sociedad tenemos una amplia variedad de relaciones de cuidado, algunos tíos, algunos, ¿verdad? El apoderado legal. También hay encargados, como por ejemplo tutores, etcétera. Entonces, por eso es que me refiero de esta manera y no de una manera romántica de nosotros, de los que, ¿verdad? Que estamos acostumbrados. Entonces, vamos a hablar con nuestro menor de edad a nuestro cargo, en nuestro apoderamiento, pero no va a ser una vez. ¿Ok? Es importante que nos mantengamos al día. Esta ley está disponible para todas las personas, para todo costarricense que viva en Costa Rica y que esté sujeto a nuestras leyes. Es importante que todo esto lo conversemos. Entonces, no vamos a hablar con ellos una vez, vamos a hablar constantemente. Vamos a hablar de esto acerca de los límites, acerca de la incomodidad, sobre mensajes. Yo he estado posteando algunos mensajes, algunas ideas de cómo el baloncesto puede sernos útil para poder explicarle a los chicos acerca de los límites, que es, por ejemplo, el cilindro del jugador, ¿verdad? Cuando hay un cilindro del jugador en baloncesto, se habla de límites. El defensor no puede cruzar mi límite y yo no puedo cruzar el límite. Entonces, ¿y qué es en lo que se fijan los árbitros? Que somos los demás. ¿Quién cruzó el límite? ¿Sí? Es muy raro que un menor de edad vaya a cruzar un límite con una persona adulta, pero puede suceder. O sea, realmente el acoso de un menor a un adulto puede suceder también y se está volviendo cada vez más común. Entonces, vamos a hablar no solamente una vez, vamos a tener que tener información acerca de límites, acerca de cómo se siente la incomodidad, que ellos nos digan, que busquemos cosas que son normales, ¿verdad? Para ellos, casos. También revisen todo lo que sea el entorno deportivo. La ley 9967 es una ley relativamente joven. Es una ley que tiene jurisprudencia muy poca. ¿Qué quiere decir? Que muy pocos casos se han elevado al sistema judicial, jurídico costarricense, donde hay resoluciones específicas porque tal vez las denuncias no se han hecho realmente como deben ser, ni tampoco la gente puede saber exactamente cómo funciona. Y para eso estamos aquí. Mi interés primario con esto es que nosotros en el ambiente del mini baloncesto estemos cada vez más entendidos de cómo esta ley nos puede proteger. No lo vamos a hacer de inmediato. Todos vamos a tener que aprender juntos. Pero una cosa es entender que nosotros somos parte de una comunidad y que las academias son pequeños nichos a donde nuestros hijos y nosotros podemos aprender el baloncesto, a creer que nosotros somos una serie de academias que competimos. Y eso no es así. Nosotros somos una comunidad que necesita trabajar al unísono. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a estar revisando? Revisémonos, sentémonos de una manera interesada en que funcionen las cosas. Hay protocolos en la academia. Hay adultos responsables claros cuando nuestros hijos están en la academia. Hay canales de denuncia. ¿Por qué? Porque eso es lo que está solicitando la ley. De 240 y algo de instituciones que están incluidas en el ICODER, solamente 16
han hecho los protocolos adecuados. Entonces es un proceso, pero necesitamos nosotros también contribuir. Es importante, tercero, además de hablar con nuestros menores, saber nosotros de qué se trata, saber y ayudar a que nuestras academias y nuestros entornos sean responsables y nosotros seamos responsables. Necesitamos aprender a documentar todo, porque cuando a uno le están sucediendo estas cosas, la mente se nubla, ¿ok? En especial cuando la víctima está sola, cuando la víctima ha puesto su confianza en esa persona y no sabe cómo explicarle a sus responsables, si es una menor de edad o un menor de edad, qué le pasó. Porque cuando usted ha sido víctima, la mente se bloquea, ¿ok? Es importante documentar fechas, guardar mensajes, tomar screenshots, mandarlo por correo, mandar cosas, estar claros de los comportamientos, ¿verdad? No hace mucho hubo un incidente donde un árbitro aparentemente dijo algo a un jugador. La persona apoderada del jugador estaba en la tribuna, escuchó lo que el árbitro le dijo, ella lo interpretó de una manera y el hijo de otra. Cuando se hizo la denuncia, pues el hijo dijo, a mí no me pareció ningún tipo eh, de nada que fuera necesario hacer este problema. Entonces, necesitamos estar en la misma línea, ¿ok? Y sobre todo, saber que toda evidencia protege. En derecho existen figuras que protegen a los demás. Nosotros en Costa Rica tenemos el indubio pro reo, que es que ante cualquier duda sobre lo que están acusando a la persona imputada o a la que está siendo el actor o el denunciado, perdón, se va a utilizar la mejor, digamos, lo menos dañino para esa persona. ¿Por qué? Porque tenemos la presunción de inocencia, siempre. Entonces, antes que todo, sepamos que todos somos inocentes en Costa Rica, antes que todos somos inocentes hasta probar lo contrario. Entonces, no se puede simplemente acusar por acusar. Tiene que haber buena carga probatoria. Segundo, si existe el indubio pro víctima, pero de la misma manera. Ambos están en una situación en la que tienen que comprobar muy bien sus casos. Entonces, solo la palabra de la víctima, solo la palabra del reo no es suficiente. Es importante tener la mejor capacidad de recolección. Testigos, fotos, todo. ¿Ok? Porque como les digo, la memoria falla, pero la evidencia a veces protege más. Ahora, necesitamos estar 100% seguras antes de actuar. No. Es importante siempre buscar la asesoría de una persona que adecuadamente nos pueda ayudar. ¿Ok? Y necesitamos estar atentos. Es mejor prevenir que lamentar. En estos casos siempre va a ser mejor prevenir que lamentar, porque irse a un proceso judicial nunca es bonito, nunca es fácil. El sistema judicial está abarrotado. Y cuando son delitos de índole sexual, especialmente, ¿verdad? De esta clase, cuando ya se ha cruzado una línea, cuando ya hay un menor involucrado, la conciliación no es la manera de solucionar las cosas. Así que siempre es mejor prevenir que lamentar. Ahora, quiero nada más ir haciendo un cierre. No tengo muchas preguntas por aquí en realidad, pero sí me interesa que si tengo y si encuentro, más adelante las voy a ir respondiendo. Ahorita lo que acabamos de ver es qué es la ley 9967, que es la ley contra el acoso y el hostigamiento sexual en el deporte particularmente, porque hay una que es para la calle, otra que es para instituciones laborales, etc. Hablamos un poco acerca de cómo es que se siente trabajar en este tipo de temas.
que puede salir mal, porque es importante que jamás, jamás le quitemos el valor de denunciar este tipo de actitudes. Vamos a dejar a un lado que si la persona me cae bien o mal, es actitudes, acciones que han tomado personas ¿verdad? En perjuicio nuestro con este tipo de acercamientos. ¿Y qué podemos hacer? Vamos a estar recordando que la ley no nos va a proteger solo por existir. Eso se llama la característica objetiva de la ley. Existe, pero nosotros tenemos una responsabilidad y un derecho subjetivo, que es aplicarla a nuestro caso. Por eso es importante la asesoría legal adecuada y que las instituciones deportivas estén preparadas para poder responder cuál es digamos, la acción siguiente a tomar. Cuando nosotros entendemos cuál es el problema, nos podemos proteger por adelantado y saber cuándo vamos a actuar y cuándo no. Y siempre, siempre nos protegemos cuando no ignoramos señales. ¿Ok? Así que nada más, no se guarden dudas, hablen con sus hijos, con sus hijas. Si sus hijos y sus hijas les comparten una preocupación, a veces los acosadores y hostigadores hacen promesas y ustedes consideran o sienten y les han hecho sentir que eso va a ser la única oportunidad de que su hijo o su hija vaya a poder tener oportunidades en el deporte, lo cual es absolutamente incierto. Así que no se guarden estas dudas, compártanlo con su comunidad de manera que se sientan seguros, seguras, porque el problema no es que no haya leyes muy específicas, sino que a veces no entendemos cómo funcionan y cómo aplicarlas. Entonces, también es un problema que no las estamos usando. Esta es una ley muy nueva, desde el 2021, y como les digo, buscando casos, nada más he encontrado casos con resoluciones del 2023, 2025, así como unas cuantas. No hay muchas, a pesar de que hay muchos denuncias. Y si están interesados en algo más práctico, síganse uniendo a estos lives. Yo voy a estarlos haciendo con cierta regularidad y sobre todo estén atentos porque la idea es crear una comunidad de apoderados y de encargados de menores de edad que estemos informados acerca de este tema, de cómo actuar para podernos apoyar entre todos como comunidad mini baloncesto o baloncesto costarricense. Digo mini baloncesto porque en este momento mi hijo está en la categoría mini baloncesto, pero después nuestros hijos van a crecer, ojalá pasen a categorías un poco más juveniles, primeras divisiones, etcétera. Así que esto es una evolución que la podemos hacer juntos y juntas. Y esto era el tema que les traía. Espero que les haya servido. El video de TikTok lo voy a subir a YouTube, así que pueden ver el replay más tarde el día de hoy. Muchísimas gracias por haber estado aquí y por estar más tarde. Estoy para servirles. Pueden contactarme por Instagram o por Facebook o por TikTok. Así que nos seguimos viendo y hasta luego.